Mi nombre es Juan Carlos Orozco, habitante acá del municipio de Gachí, y me apodan Siga desde hace un par de años. Ese apodo surge de cuando estaba niño, era muy flaco y obviamente pues bajito, entonces la gente me decía cigarrillo, por lo que acabo de anunciar. Pero pasado el tiempo, la gente confundía ese Siga de cigarrillo con Siga de seguir. Entonces resumieron y me dijeron Siga cualquier día y así me quedé y así me conocen como Siga. Con Juan Carlos es difícil que me ubiquen. Recuerdo que la primera convocatoria fue a recoger balones, como llamamos nosotros, de auxiliar de las categorías mayores, y ahí empecé yo el proceso. Luego me dieron cualquier minuto de juego y continué pues siendo parte de la selección de Begachí. Tuve la fortuna de nacer con ciertas cualidades en el tema deportivo, donde jugaba fútbol. Me acuerdo en aquella época, en el 91, donde participé en Punifútbol, donde fuimos subcampeones a nivel nacional, y de ahí empecé como a mostrar esas cualidades importantes en el deporte. Posteriormente tuve la oportunidad de ser convocado por el técnico de la Selección Colombia en ese entonces de microfútbol para que hiciera presencia en la Selección Antioquia, y de ahí fue donde estuve viviendo en la Villa Deportiva, donde hospedan los mejores deportistas de Antioquia en ese año correspondiente. Hubieron dos sucesos que marcaron ese proceso deportivo. Uno, en ese año, en el mes de diciembre, me prestan para jugar unos juegos departamentales en el municipio de Frontino, donde tuve la mala suerte de tener un choque con un muchacho que no se me olvida el nombre, de apartado Carlos Sosa, y llevé la mayor parte yo, y eso permitió la ruptura del ligamento cruzado anterior, donde posteriormente me operé y la recuperación no fue la mejor, y eso permitió que me alejara de este bonito proceso deportivo. Estamos hablando de que mi carrera duró muy poco, creo que a los 20 años ya estaba por fuera de las competencias. Y otro suceso, pues que también marcó como ese aislamiento, es el amor que se le tiene al municipio. De verdad que nunca me he visto en otro municipio, en otra ciudad, en otro país, y eso permitía que yo siempre tuviera mis sueños, que siempre tuviera mis expectativas, mis tiempos dedicados a Begachí. Entonces también eso fue motivo para que me regresara nuevamente a mi municipio. Yo pienso que a los hijos, a los amigos, a los compañeros, hay situaciones en que uno puede entrar a insistir, a aportar, pero también hay situaciones en que esas personas nacen con algo innato. El tema de Brian, yo me preguntaba con manera triste. Yo fui 4 años consecutivos mejor jugador de Antioquia en fútbol de balón, y uno dice, pues si yo tengo estas condiciones, ¿por qué no logré ser jugador profesional? Entonces cuando llega Brian, también le gustaba mucho, le gustaba jugar, era inquieto, pero de hecho que nunca creí pues tampoco que él fuera a avanzar tanto como lo ha hecho hasta el momento. Pero empecé por lo menos a apoyarlo con aspectos no solamente deportivos, porque las personas nacen con unas condiciones, aunque en el camino se van puliendo, pero con otros aspectos que son y que seguirán siendo importantes, donde yo le inculcaba mucho el tema de la humildad. Creo que el ser humano, independiente de la posición económica, social, política que tenga, debe tener la humildad siempre al 100%. Lo otro, el compromiso que debe tener cuando uno quiere lograr algo, el respeto. Entonces, ese tipo de situaciones, claro, sí fueron marcando la historia, porque en el momento en que él empieza a participar en Begachí, en estos juegos intercolegiados, juegos escolares, ponifútbol, yo ya era un líder deportivo, yo ya era un coordinador de deportes, el que coordinaba el tema deportivo, y yo le insistía demasiado: no vaya a hacer uso, ni vaya a ser usted abusador de ser el hijo del coordinador y llegar tarde a entrenar. Al contrario, le decía, usted tiene que llegar temprano para que usted empiece a marcar pautas. Sí, de hecho hay unas anécdotas muy particulares, y la que más recuerdo es las horas de la comida, cuando
Cuando era hora de almorzar, hora de comer, mi mamá me tenía que sacar del pelo de aquí de la cancha. Prácticamente ese era como el tema con el que ella más peleaba conmigo, en buena manera pues. Y otro tema que marcó mucho la infancia fue el tema del sol. Yo empecé a sufrir de la piel por la alta exposición al sol, pero digamos que eso no me importaba a mí. Yo empecé a sufrir de unas manchas en la piel, en el rostro. Entonces mi mamá, para cuidarme, digamos que me limitaba el tiempo aquí durante la cancha, y yo todo el día le decía: mamá, ya puedo ir a jugar, ya puedo ir a jugar, ya puedo ir a... Ella me decía: no, en la tarde, en la tarde. Ella se refería en la tarde cuando se ocultara el sol. Pero entonces yo desde el mediodía ya era la tarde. Desde muy pequeño yo he seguido un jugador brasileño que se llama Ronaldinho. De hecho, mi primer uniforme de fútbol fue de Ronaldinho cuando jugaba en el Barcelona. Ahí empezó mi apodo en el municipio. A mí me empiezan a llamar Ronaldinho, de hecho fue por ese uniforme. Ese uniforme yo no me lo quitaba. No me importa si estaba mojado, sucio, yo tenía que tener ese uniforme. De hecho aún lo conservo, es muy pequeño, pero al ser el primer uniforme, ya mis papás sabían que yo seguía y admiraba a ese jugador. Veía sus videos por YouTube, porque pues en ese tiempo no había más redes sociales, era por YouTube. Entonces ahí empezó como mi apodo. Pero sí, eres el jugador que más he seguido y más quiero imitar, porque digamos que dentro de la cancha siempre reflejó mucha humildad, mucha alegría. Entonces digamos que es un estilo de vida que yo quisiera seguir, ser alegre en todo momento. Gracias al fútbol él siempre fue alegre y fue humilde, entonces es un modelo que yo quisiera seguir. Recuerdo una vez que era pequeño y no saludé a una persona, no le di la mano, pero digamos que no lo hice con una intención de arrogancia, sino que cuando estaba pequeño me entretenía o digamos que no era consciente de estas cosas. Y me acuerdo que la persona ya iba muy lejos y él por decirlo así, me ordenó que debía ir a disculparme y dármele la mano y disculparme porque yo no lo había saludado. Pues ha sido momentos que me han marcado, porque cada vez que no saludo a una persona por X o Y motivo, digamos que me acuerdo de ese momento y persigo a esa persona y la saludo y le pido disculpas por no saludarla. Y es mi papá siempre, todo el día, todo el momento me dice que la humildad lo es todo, la humildad, y siempre la humildad. Yo empiezo mi vida deportiva de alto rendimiento a los 14 años. Me mudo a la ciudad de Medellín, empecé a entrenar con un club deportivo de la ciudad, empecé jugando sub-14. Yo creo que esa edad fue clave, porque me ayudó a entender muchas cosas acerca de cómo era la vida real y cómo era la vida fuera de mis comodidades, fuera de mi pueblo natal, que es Begachí. Y de hecho, una anécdota muy importante que yo marco es que a mis 14 años, mi primera experiencia deportiva fuera del pueblo fue un fracaso, porque yo me devolví para el pueblo finalizando ese año casi para cumplir los 15. Digamos, estaba muy joven para afrontar esos desafíos lejos de mi familia. Entonces digamos que yo decidí devolverme para terminar un poquito de estudio, y cuando transcurría mis 16 años, que ya había vivido otros 2 años aquí en el pueblo, fue que realmente me di cuenta que no quería seguir aquí, que yo sí quería volver a empezar ese desafío, esa aventura de perseguir ese sueño de ser futbolista profesional. Entonces yo creo que una edad fundamental fue a los 16 años que realmente tomé la decisión de abandonar, de dejar muchas cosas importantes en mi vida para perseguir ese sueño. Pero lo que más marcó esa decisión
fue que ya había vivido la experiencia a los 14 años, ya sabía a lo que me iba a enfrentar. Entonces, digamos, fue una decisión que retomé a los 16 años. La mayoría de personas cree que es llegar, entrenar una semana y ya eres famoso y listo, se te arregló tu vida. No, en realidad se deben hacer muchos esfuerzos. Por parte de mis padres, al principio de mi carrera hicieron muchos esfuerzos económicos para tenerme allá en Medellín, para pagarme los pasajes, para pagarme la comida, todo. Y por mi parte eran muchos desafíos emocionales, por así decirlo, porque estaba lejos de mi familia, lejos de mis amigos, tenía que hacer cosas distintas a las que hacía yo aquí en Begachí, porque digamos que Begachí es un pueblo, no tiene tantos contratiempos como una ciudad tan grande como Medellín. Entonces digamos que tenía que dejar a un lado ciertas actividades para enfocarme en entrenamientos, en alimentarme bien, en dormir bien. Cada persona y cada deportista lleva sus destrezas y sus talentos y trata de perfeccionarlas en el mejor tiempo posible para que, digamos, esos cazatalentos o esos equipos que están pendientes de esos procesos juveniles, entonces digamos que los acojan y empiecen un proceso como más profesional, por decir así. En la mayoría de casos se basan en destrezas deportivas. Puede ser que a los cazatalentos les importen más jugadores rápidos o fuertes o que sean más inteligentes. Tuve la fortuna de coincidir con un cazatalentos de los que te he hablado, que no solo miraba lo deportivo, sino miraba lo personal, cómo me desenvolvía yo en mi vida personal, qué tan maduro era, qué tan educado era. Entonces digamos que eso también me ayudó a forjar esa amistad con ese cazatalentos, y lo que más le impresionó a él era la forma en la que yo jugaba. Yo era alegre, digamos, me olvidaba de los problemas y vivía el momento, vivía el partido al máximo. Entonces digamos que fue algo que a él lo marcó, por decir así, y decidió pues empezar a ayudarme en este proceso. Y a mis 19 años me fui para el Club Atlético Huila. Allí estuve jugando en la sub-20 y jugué un año en la sub-20 y ya después me ascendieron al equipo profesional. Yo debuto en el 2019 en un partido de Copa Colombia con el equipo de Quindío. Ese día estaba súper asustado, fue muchas emociones encontradas, fue alegría, ansiedad. Sí, haber alcanzado ese logro o ese sueño mejor me generó un encuentro de emociones que no se pueden expresar con palabras. Es algo increíble lo que se siente. Ya mi segunda experiencia como profesional fue por liga ante el Junior de Barranquilla en el 2019, en septiembre. En ese partido sí me fue muy bien. Íbamos perdiendo y cuando yo ingresé mejoró un poquito el equipo y de hecho participé en la jugada del gol. El partido quedó 1-1. Entonces digamos que ahí empezó como Brian a creérselas que sí podía ser un jugador profesional, y entonces empezó como ese desafío de conservar ese proceso profesional. Hace poco estuve en negociaciones con un equipo de Medellín, no se dieron las cosas, entonces estamos mirando a ver para qué equipo nos vamos. El momento más feliz fue cuando yo entré al partido contra el Junior. Es un partido de liga, el torneo más importante del fútbol profesional colombiano, y me di cuenta que un chico que nació en un pueblo pequeño al nordeste antioqueño pudo alcanzar ese sueño. Fue una sensación increíble de alivio, de agradecimiento con Dios por haberme permitido vivir esa experiencia. Es algo increíble pisar un estadio que tú años atrás habías visto por televisión y que quizá habías visto esa meta un poco lejana.
y poder experimentar que estás dentro de una cancha de fútbol profesional, que digamos tienes hinchadas que te animen, que está tu familia apoyándote, tu pueblo apoyándote, es una experiencia increíble. Y una etapa que me ha marcado mi vida, que me ha puesto muy triste, es un momento en el que yo me lesioné. Yo tuve una lesión, padecí una lesión un año, estuve alejado un año de las canchas. Eso para mí fue algo increíblemente duro, tener que alejarme de lo que me había generado tantas alegrías a lo largo de la vida. En este caso me había generado mucha tristeza. Entonces, más que un proceso de tristeza, fue un proceso realmente fue un desafío. Realmente fue un desafío en el que la vida me preguntaba, ¿seguro que quieres ser futbolista profesional? Porque habían dos opciones, o retirarme o seguir luchando por ser futbolista profesional, recuperarme de esa lesión y seguir jugando. Entonces fue un momento en que la vida me preguntó esto y yo le reafirmé que sí era lo que yo quería. Y estuve dispuesto, tuve varias recaídas durante ese año, pero cuando finalizó el año y pude volver a jugar, le dije a la vida, vea que sí es lo que yo quiero hacer. O sea, sí estoy aquí para hacerlo, no importa si me lesiono un año, dos, no, yo quiero seguir haciendo esto. Digamos que uno, a medida que va pasando el tiempo, pues cada momento se va convirtiendo importante. Pero han habido temas y momentos que se iban quedando. Uno, pues en el momento en que consigue ese empresario que le da la confianza a él, porque fue un tema de verdad que como decimos nosotros, llegó en el momento indicado, en ese momento que ya tenemos nosotros ese empresario, es un momento que uno lo toma como el punto de partida, pero también llega ese otro momento donde ya mandan de manera legal un contrato para que él ya oficialmente sea representado por una persona a nivel ejecutivo, a nivel deportiva. También llega un momento importante donde llega la noticia de que debe irse para Estados Unidos a hacer una temporada allá. Entonces eso empieza a marcar. Luego en Estados Unidos nos damos cuenta de que va a firmar un contrato con el Atlético Huila. Y es ahí donde él ya oficialmente firma un contrato como jugador profesional. Entonces ese momento también queda en la historia, porque cuando él está firmando ese contrato nos damos cuenta que oficialmente Brian está logrando su objetivo, un objetivo que todavía sigue su proceso, pero que ya a partir de ese momento le puede decir a usted mismo, a los padres, a la familia, a la comunidad, logré el sueño. Y también un aspecto importante, cuando lo vimos la primera vez por televisión, la verdad no recuerdo bien el partido, cuál fue, pero cuando él salta a la cancha a jugar, me recuerdo que estaba con la mamá, con Paula, estábamos en el patio viendo ese partido, y créame que son momentos de sentimientos encontrados, donde usted no sabe si gritar de la alegría, si llorar, pero son aspectos muy importantes de verdad, que sí ver al hijo de uno en la televisión y que todo el pueblo lo estaba mirando. El título de campeón de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano, digamos que es el primer sueño que yo tengo con relación a estos títulos deportivos. Sería como un pilar en mi carrera, porque marcaría un antes y un después, es decir, yo ser campeón del fútbol profesional colombiano me permitiría a mí darme cuenta que todas las cosas que hice tienen su fruto. Pero claro, yo también sueño con hacer parte de la Selección Colombia, de tener un título a nivel internacional con la Selección Colombia, y creo que eso consolidaría mucho más mi carrera. Yo definiría el fútbol como algo, como una bendición. Es una bendición para mí, es un regalo que me ha dado Dios, permitirme practicar este deporte y vivir tantas cosas gracias a este deporte. En el caso de Brian, y lo digo con orgullo, pero no lo digo de manera creída para que las personas que me están viendo y que me van a ver a través del canal crean que estamos siendo alevosos o cualquier tipo de palabra que se pueda mencionar en el medio. No, lo digo con orgullo de padre, que él está en su proceso deportivo,
pero también las personas han sido evidentes de la gran persona que él es y si me tocara cambiar lo deportivo por lo integral, me quedo con lo integral porque usted con lo integral puede vivir muchos años, pero si usted pierde esas condiciones, esas cualidades, seguramente la vida le va a restar dentro de muy poco. Aquí en Colombia es el sueño más grande que tengo, hacer parte del Club Atlético Nacional. Es un excelente equipo, es el más grande de Colombia, una excelente institución, pero también soy consciente del trabajo y el esfuerzo que eso requiere. Digamos que muchas personas dicen, ay, qué bueno jugar en el Nacional, qué bueno hacer parte de esa institución, pero ¿qué hay detrás de esos logros? Entonces, soy consciente de que tengo que mejorar muchas cosas, muchos hábitos en mi vida para poder lograr alcanzar este objetivo. Puede sonar que sea un sueño inalcanzable, pero me gusta. Es como la motivación que yo tengo día a día. Y el equipo al que yo anhelo, sueño llegar es el Barcelona. Barcelona siempre desde mi infancia ha marcado mi pasión por este fútbol y empezó por ese jugador, por Ronaldinho. El primer momento en que yo lo vi fue jugando en el Barcelona. Entonces eso me ayudó a enamorarme de esa camiseta, de ese escudo, de esa institución y hasta el día de hoy sigue siendo mi sueño más grande que tengo, ser parte del Fútbol Club Barcelona. Papá en todo momento ha sido fundamental para mi crecimiento deportivo. Ha sido muy crítico, 100%, pero críticas que me han permitido construir ciertos conocimientos y desarrollar ciertas destrezas. Mi papá en todo momento me ha criticado movimientos, me ha criticado gestos, me ha criticado actitudes que he tenido dentro de la cancha. Pero yo sé que todo esto lo hace a favor de mi crecimiento. Entonces sí, siempre ha estado ligado a mi crecimiento deportivo. De hecho, cuando estaba pequeño me grababa muchos partidos, me tomaba muchas fotos y siempre he estado ahí pendiente de mi proceso. Uno se vuelve con sentimientos, digamos que irresponsables, porque entonces ya uno quiere que el hijo haga lo que uno quisiera ver en él. Pero también se da cuenta que él está en su proceso, que tiene sus profes, que tiene sus condiciones, que tiene unas propuestas de juego. Entonces uno solamente hace fuerza, uno solamente quiere que él todo lo que haga, lo haga bien, pero también es consciente que al igual que el fútbol y otras circunstancias no hay perfección. Y entonces uno se entristece. Por allá ocurrió algo, por ejemplo, en un partido donde él va a cobrar un tiro libre, pegan la barrera, hacen un contragolpe y es gol en contra del Atlético Huila. Entonces uno dice, uy, ¿aquí qué pasó? Era mejor que hubiera hecho esto o aquello. Pero de igual manera, sigue uno contento, sigue uno pues ahí como pendiente y esperando de que cada partido, de que cada proceso que llegue sea mejor y que cada día siga avanzando. Mi mamá también ha sido muy pendiente, muy comprensiva, porque a pesar de que a ella no le apasiona jugar al fútbol, le apasiona ver, entonces digamos que ha dejado a un lado muchas cosas por apoyarme. Cuando jugábamos en pueblos cercanos, Yalillo, Lombó, ella hacía la forma de ir a verme jugar, así no fuera, digamos, como esa pasión como la mía. Entonces ella entendía que esa era mi pasión, aunque no la comparta conmigo al 100%, ella siempre me ha apoyado, siempre me ha aconsejado y siempre me ha brindado también herramientas, digamos, más educativas para que yo siga también creciendo como persona. Gran parte de los consejos o digamos, no sé cómo decirle, sí, consejos que me ha dado mi papá es nunca olvidarse de dónde soy, del pueblo que me vio nacer, de las personas que me ayudaron, porque todos mis logros y mis sueños que he alcanzado es gracias a las personas que me han ayudado. Yo soy partícipe por ahí del 1% de esos sueños, de resto es mi familia, las personas, mis profesores, todo. Y siempre he tratado de nombrar a Begachí. De hecho, en el equipo donde yo estaba,
pues no me decían ni Brian ni Orozco, sino me decían Vegachí o Vegacho, porque yo siempre, digamos, he llevado eso claro, que debo llevar en alto el nombre del pueblo que tantas alegrías y tantas oportunidades me dio. Entonces es muy bonito llegar y visitar a Vegachí y encontrarse con personas que agradecen que uno en momentos pone el nombre de Vegachí alto a nivel nacional. Y la respuesta mía es que todo es gracias a las personas que me han ayudado. De hecho, yo no he hecho casi nada para alcanzar los sueños, por decirlo así, un 1% apenas. De resto ha sido mi familia, mis amigos, todo. Yo sin Vegachí, digamos, si hubiese nacido en otro municipio, yo creo que no hubiera alcanzado lo que he alcanzado. En mi mente, mi objetivo principal siempre fue ser futbolista profesional. A pesar de que mis papás me inculcaban, hijo, estudie, de pronto una lesión lo saca del fútbol, de pronto le toca, digamos, encaminarse a otras actividades. Yo le decía, no, ma, no, pa, es que yo quiero ser futbolista y yo lo voy a lograr, no importa que yo me lesione o tenga que irme del país no, yo voy a hacerlo. Pero digamos que pensándolo ahora, consciente de que una lesión sí lo puede sacar a uno del fútbol, digamos que me hubiera enfocado por temas educativos. Mi primer atracción por procesos educativos fue educación física, licenciado en educación física. Entonces digamos que podría estar encaminado por ese tema y actualmente mi segunda profesión, soy estudiante de administración de empresas. Entonces digamos que me he dado cuenta que estudiar también es una buena, digamos, como un buen plan B para afrontar la vida, no solo por si una lesión te saca del fútbol, sino que la carrera de futbolista es muy cortica. A los 35 ya tú vas buscando retiro, entonces ya tienes como una carrera para respaldarte después del retiro. Es claro que muchas personas me reconocen por ser un joven ejemplo en el municipio de Vegachí, y eso es gracias a mis logros deportivos. Lo que yo más anhelo en este tema de ser un ejemplo para los chicos es llegar en un futuro y por qué no hacer una escuela de fútbol, que las personas me reconozcan no solo por ese deportista joven que alcanzó los sueños y que puso el nombre alto de Vegachí, sino por esa persona que también le ayuda a los chicos a alcanzar esos sueños y a brindarles esas herramientas para que se defiendan en este tema deportivo. El mensaje más grande que le quiero dar a las personas es que los sueños sí se cumplen. En ocasiones vemos a los niños soñar, pero soñar de una manera muy escéptica, es decir, sueñan pero quizá no creen que ese sueño pueda hacerse realidad. Entonces los invito, lo que quiero que ellos me entiendan es que se puede soñar, pero también se puede hacer que esos sueños se hagan realidad. Y es una sensación increíble saber que tú alcanzaste poco a poco tus sueños. Es algo que yo quisiera todas las personas pudieran alcanzar algún día.